Bueno, pues ahora vamos a comenzar a ver la sensibilidad visceral. Hemos visto ya la sensibilidad somática, que era la sensibilidad, sobre todo la captación de esos estímulos de la superficie de la piel, como eran estímulos térmicos, eran nociceptivos, táctiles. Pues ahora vamos a ver sensibilidad, pero que va a pertenecer a las vísceras que hay en el interior de nuestro cuerpo, que en relación con la cabeza y el cuello pues serán fundamentalmente a nivel, será la laringe y la faringe. Vale, vamos a empezar con el nervio neumogástrico. El nervio neumogástrico ya sabemos que está aquí. Sabemos que tiene un componente motor voluntario, que será el nervio laríngeo superior, el ramo externo, que inerva al músculo cricotiroideo. Y luego también sabemos que el componente motor voluntario forma parte el laringio inferior o recurrente, que inerva de forma motora voluntaria pues la mayor parte de esos músculos de la laringe. Hemos visto también como en ese nervio vago hay un componente parasimpático, una serie de fibras parasimpáticas que sobre todo van a contribuir a formar pues, aparte de una serie de ramas esofágicas y traqueales para inervar parasimpáticamente esa zona, y también como a partir de ese nervio vago se forman los nervios cardíacos cervicales superior, medio e inferior de tipo parasimpático. Pues bien, lo único que nos queda de este nervio vago es ver su componente sensitivo. Sabemos que de los componentes sensitivos de este nervio vago va a tener sensibilidad tusígena. La sensibilidad tusígena es un sistema defensivo o protector porque el que se produzca esa sensibilidad va a tener como consecuencia el reflejo de la tos. Es decir, se activan de forma motora todos estos músculos de la laringe y de esa forma pues se puede producir la expulsión de cualquier elemento extraño que haya entrado en ella. Entonces, ¿qué ramos sensitivos van a ser los fundamentales de este tipo de sensibilidad? Pues unos ramos sensitivos que irán junto con el ramo interno del nervio laringio superior. Estos componentes sensitivos irán ascendiendo por ese nervio laringio superior hasta incorporarse al nervio vago y llegar al ganglio plexiforme nodoso o inferior del nervio neumogástrico. Le decimos ganglio inferior del nervio neumogástrico porque es el ganglio que se encuentra a nivel extracraneal, y luego veremos también que hay uno a nivel intracraneal. Bueno, y también un poco de sensibilidad tusígena pues podría tener algo también el nervio laringio inferior o recurrente, aunque la mayor parte sabemos que sí la tiene superior. Bueno, en cuanto al nervio vago, aparte de la sensibilidad tusígena, también tiene una sensibilidad gustativa que, al igual que la tusígena, también va a ser incorporada por este ramo interno del nervio laringio superior, y para llegar también al ganglio inferior del neumogástrico, y de este ya iría al sistema nervioso central. Luego tiene también otra sensibilidad muy importante, que es la sensibilidad quimioceptiva y presoceptiva. Esta sensibilidad va a estar relacionada fundamentalmente con unos receptores que se encuentran aquí no lo vemos, pero sobre todo se van a encontrar en el callado de la aorta. Los quimioreceptores miden la variación de la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, y los presoreceptores miden sobre todo cómo varía la presión arterial y si se produce distensión de las paredes de los vasos. Entonces, sobre todo receptores que se encuentran en estos vasos arteriales, esto no es el callado de la aorta, pero bueno, en estos grandes vasos también hay. Entonces, pues esa información sensitiva sería recogida por el nervio laringio, inferior sobre todo, para llegar igualmente, como estamos viendo, a ese ganglio inferior del vago y de ahí al sistema nervioso central. Esto tiene una gran importancia, este componente sensitivo que capta la presión con la que el corazón le bombea sangre y llega a estos vasos, porque si esta presión es sumamente elevada, el sistema nervioso central puede responder por medio del parasimpático, por medio de estos nervios cardíacos parasimpáticos que ya hemos visto, para que ese corazón afloje el ritmo cardíaco y no se produzcan daños en esas paredes arteriales. Bueno, y el último tipo de sensibilidad del nervio vago es la sensibilidad táctil, pero que es una sensibilidad sobre todo que sabemos que la recoge del
del pabellón auditivo y del oído externo, y eso se va a llevar a cabo por un ramo que no lo vemos, que es el ramo auricular del neumogástrico, y ese ramo pues es el que se va a incorporar a un ganglio que va a haber a nivel intracraneal, que tampoco lo vemos, ganglio que va a haber a nivel intracraneal, y se denomina pues ganglio superior del vago o también ganglio yugular, porque se encuentra por encima de ese foramen yugular. Bueno, pues listo en cuanto al componente parasimpático, el componente sensitivo del vago. Ahora vamos a ver el componente sensitivo del glosofaringeo. Aquí tendríamos el glosofaringeo. Hemos visto que tiene un componente motor voluntario, sobre todo formado por este plexo faríngeo que inerva a esos músculos de la faringe. Hemos visto cómo tiene un componente parasimpático que va a formar ese nervio de Jacobson o timpánico, y que bueno, aquí, o el nervio petroso menor. Y ahora vamos a ver su componente sensitivo. Pues bien, del componente sensitivo sabemos que va a tener este nervio va a captar sensibilidad nausígena. La sensibilidad nausígena es toda la que va a encontrarse en relación con la superficie de la faringe. ¿Para qué? Para que si se da ese tipo de sensibilidad se activen estos músculos de la faringe y se contraigan en sentido contrario para que se dé el vómito, ¿no? Y se expulse, pues claro, cuando algo pues no sienta bien. Pues eso, la sensibilidad nausígena, y esa sensibilidad nausígena sabemos que se recoge por las ramas más terminales de ese nervio glosofaringeo, y se va a llevar al ganglio inferior del glosofaringeo, también llamado petroso o de Andrecht, y de este ya se va a llevar al sistema nervioso central. Luego también este nervio glosofaringeo pues puede llegar a recoger también sensibilidad gustativa, es decir, hay una serie de receptores mucosos en la orofaringe, hay una serie de receptores mucosos aquí en la bucofaringe o orofaringe, y también sensibilidad que se va a recoger de estos pilares de la fauce y del tercio posterior de la lengua, así como de la amígdala palatina. Esa sensibilidad se va a recoger también por una serie de ramas terminales del glosofaringeo, para finalmente llegar también al ganglio inferior del glosofaringeo, o también llamado, como hemos dicho, de Andrecht o petroso. Bien, y el último componente sensitivo de este nervio glosofaringeo sería la sensibilidad táctil, que como sabemos pues sensibilidad va a tener también un poco de sensibilidad somática, que va a llegar va a ser por una serie de fibras que va a incorporar a ese ramo auricular que hemos mencionado antes, que tenía el vago, y finalmente esas fibras nerviosas sensitivas llegarán a un ganglio superior del glosofaringeo que también se llama de Ehrenreiter, que tampoco lo vemos porque está a nivel endocraneal. Bueno, y el último nervio, el último par craneal que vamos a ver su componente sensitivo, es el nervio facial. Nervio facial, ya hemos visto cómo tenía su componente motor voluntario, que es el componente que inerva todos los músculos de ese sistema neuromuscular del nervio facial. Hemos visto cómo tenía su componente parasimpático, que era ese nervio petroso mayor. Y ahora vamos a ver el componente sensitivo, que este componente sensitivo es el que va a tener una mayor captación comparado con los otros dos pares craneales que hemos visto, es decir, con el glosofaringeo y con el vago. Va a tener una sensibilidad gustativa, es decir, esa sensibilidad gustativa la va a recoger fundamentalmente por medio de dos nervios, el supratimpánico y el infratimpánico. El supratimpánico es el nervio que recoge la sensibilidad, sobre todo la va a recoger a nivel del paladar, y el infratimpánico la va a recoger a partir de fibras que vienen de la lengua. Entonces, el supratimpánico se va a formar porque va a haber una serie de fibras sensitivas aquí junto con el palatino mayor, van a ascender por el conducto palatino mayor aquí y llegarán a esa fosa pterigopalatina. Al llegar a esa fosa pterigopalatina ya sabemos que ahí se unía con una serie de fibras parasimpáticas que pertenecían a este nervio vidiano, y
Por ello, este nervio supratimpánico, que en principio era sensible, aquí en la fosa pterigopalatina se une con otras fibras parasimpáticas, entonces se va a integrar dentro de ese nervio petroso mayor. Pasará por el hiato para el conducto del nervio petroso mayor y finalmente llegará al ganglio geniculado o intrapetroso, que será ya a partir del cual a donde llega el sistema nervioso central. Y luego nos queda el infratimpánico. El infratimpánico va a ser el que recoge, como hemos dicho, sensibilidad de la lengua. Va a ir junto con el nervio, van a ser fibras sensitivas que van a ir junto con este nervio lingual. Y entonces a ese nervio lingual se le une unas sobre todo fibras nerviosas sensitivas que recogen sobre todo la sensibilidad gustativa, y va a ir junto con ese nervio lingual hasta que llega aquí a la fosa infratemporal, porque ahí en esa fosa infratemporal se va a separar, quedando por un lado el nervio lingual, que es componente sensitivo únicamente, y por otro lado que nos queda el nervio de la cuerda del tímpano, que hemos visto que era un nervio exclusivamente parasimpático. Entonces, conclusión: el nervio infratimpánico sabemos que es un nervio que recoge sensibilidad gustativa de esta región de la lengua, que se va a unir con fibras del lingual, pero que luego se separa de ese lingual, entonces, y quedaría integrado formando parte de este nervio de la cuerda del tímpano. Bien, entonces sería conveniente señalar que el nervio facial va a ser únicamente motor voluntario, y un nervio que incluimos dentro del nervio facial, que se engloba de forma general, que es el nervio intermedio o de Brisberg, que no lo vemos porque estaría en el interior del cráneo, es el que va a dar esos dos componentes sensitivos, es decir, el supratimpánico y el infratimpánico, y los dos componentes parasimpáticos, es decir, el petroso mayor y el de la cuerda del tímpano. Bueno, y por último, la sensibilidad táctil, el nervio facial, pues sabemos que va a haber alguna serie de fibras sensitivas que llegan desde la región de la oreja a partir de hay fibras sensitivas que recogen sensibilidad de la oreja, pasan por el foramen estilomastoideo y a partir de aquí llegan al ganglio geniculado, donde finalmente irán al sistema nervioso central. Bueno, y esto pues todo en relación al sistema sensitivo, pero sobre todo a la sensibilidad visceral.